Bueno, vamos a hacer un pequeño videito sobre acuarelas o sobre aguadas, que también se pueden hacer con acrílico muy aguado o con ecolines. Hay que tener muy en cuenta el pincel, un pincel suave, hacer un dibujo previo de líneas muy suaves, porque recuerden que la acuarela o la aguada es muy delgada, entonces pues al final se van a terminar viendo las líneas de dibujo que quedan muy lindas, pero procuremos que sean suaves y delgadas. Vamos a trabajar los fondos muy aguados y luego pues le podemos hacer unos apliques más de color. Es importante que mientras esté húmedo el papel, o sea, mientras estemos trabajando, no apliquemos tanto color en un mismo lugar. O sea, vamos manchando y vamos dejando secar. Cuando ya dejemos secar, ya podemos aplicar encima más color y más cargadito para definir mucho más las formas o los colores. En este caso, por ejemplo, los árboles, darle más forma, o el cielo, y aplicarle, por ejemplo, la fachada de la casa colores diferentes o más fuertes. Pero siempre que vayamos a aplicar un segundo color, intentar que esté seco para que no se nos vaya a dañar el papel ni se nos vaya a hacer una mancha pues que al final quede fea y no podamos arreglar. Tengamos siempre dos vasijas de agua, una para limpiar el pincel, otra que nos va a servir como si fuera para hacer mezclas, ¿okay? Que es como el blanco en la acuarela o el blanco en las aguadas, para que quede como más claro y pues nos va a dar otros tonos. Empezamos con unas pequeñas aguaditas y ya, por ejemplo, esta sería la segunda capa de pintura, donde vamos definiendo un poco más las formas, definiendo más los tonos, vamos haciendo un poco más de mezclas porque ya hay mucho más pigmento. Como se dieron cuenta, ahí hicimos un cambio porque dejamos secar y ya vamos con la tercera capa o la tercera capa, que es para definir ya todas las formas. Descargamos un poco más el pincel, recuerden, un pincel de cerdas muy suavecitas, planos y redondos pueden ser, y los pinceles lo vamos a tratar de que la mano, los dedos no queden tan cerca de las cerdas, sino más bien más arriba, ¿okay? Para que el pincel se mueva mucho más libre. La esencia de las aguadas, tanto como lo manejemos con ecolines, que tienen unos colores bellísimos y muy vivos, o con los acrílicos o vinilos con agua, la esencia es la mancha, es mucha mancha. Y como les decía, aprovechemos, dejemos que si nos quedó unos espacios en blanco, queda bellísimo también. Si ven ahí, me quedaron algunos blancos, ya que no podemos aplicar los blancos se reservan. Y que se note el pincelazo, que se note cómo marcamos esas formas. Esto es lo que hace diferente y lo que hace bello este trabajo. Para que nos quede un poco más ilustrativo, como aquellos cuentos que uno ve, en la mayoría se trabajan con aguadas, los cuentos infantiles o los cuentos juveniles. Las ilustraciones en su mayoría las hacen con aguadas, acuarelas o ecolines o acrílicos. Delinean o marcan los contornos con tinta china. Es más, algunos trabajos los hacen con tinta china. Bueno, en este caso pues no contaba con la tinta china, entonces vamos a hacer un trabajo un poco más de cuadro, un cuadro como más bien como costumbrista, paisajista. Entonces vamos a marcar todas esas formas con un pincel delgado, ojalá más delgado del que vemos ahí, y con color café oscuro. ¿Listo? No es intentar pues marcar mucho las formas. ¿Por qué no lo hacemos con negro? Porque el negro, en este caso, si vamos a trabajar ese pincel, y sobre todo ese pincel que no es lo suficientemente delgado, la línea nos va a quedar muy gruesa y se nos puede dañar muy fácilmente el trabajo. En cambio, con el café se va mezclando muy bonito y tiene una armonía
así se nos quede grueso o se nos manche con otro de los colores, no va a pasar nada, o sea, no va a afectar mucho el color, ¿ok? Aquí ya vamos generando todos los contornos y ya vamos definiendo un poco más la figura. Recordemos mantener un trapito para estar limpiando el exceso del agua que viene en el pincel para no generar gotas que pueden igualmente dañar el trabajo, aunque lo bonito de este trabajo de acuarela es que a veces hasta esas gotas se convierten en algo muy interesante, y a partir de esa gota también se pueden sacar muchas formas. Si nosotros vamos separando, vemos cada detalle, o sea, cogemos como pedacitos del cuadro, vamos a ver que todas son unas manchas, una cantidad de manchas. Simplemente que al unirse todas en una justaposición de manchas, se podría decir, pues van formando toda esta composición hasta crear una forma, un cuadro, o el que le quiera hacer ya con tinta china y volverlo algo ilustrativo, pues también. Como al principio había un cuadro como muy ilustrativo basado en una obra de Gauguin, Las chicas bretonas, entonces ese sí tiene como un trabajo más ilustrativo. Vamos terminando acá ya con los detalles y pues espero que les haya servido mucho y espero cuadros o ilustraciones con esta técnica. Envíenmelas por el correo o envíenmelas por actividades para que revisemos y podamos crear trabajos hermosos. Muchos de los artistas toman esta técnica como boceto o trabajo de diario o trabajo de campo, porque es muy ágil y muy rápida. Cuando ya le coges el tiro, se vuelve en una herramienta bellísima para crear bocetos y a la final se vuelven unas obras de arte. Entonces pues espero sus resultados. Este fue el mío y espero el de ustedes. Chao.